Hola, muy buenas tardes. Estamos otra vez en nuestras entrevistas en Centro Queretano de la Imagen, en esta serie que hemos titulado Periferias de la Imagen. El objetivo de estas charlas y entrevistas en las que vamos preguntando a las personalidades que nos acompañan es que ustedes puedan identificar de viva voz las trayectorias de quienes han hecho posible el estudio de la fotografía en un amplio sentido. En esta ocasión tengo el honor de contar con la presencia del maestro Fernando Osorio. Maestro, buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias a ustedes por invitarme a esta conversación entre la periferia de la imagen. Sí, maestro. Pues la idea es que podamos saber todo lo que usted hace, toda su trayectoria que es muy, muy extensa, pero sobre todo, pues eso, sus experiencias, maestro. Eh, Bueno, ¿Quiere empezar? bueno, sí, sí, si estás de acuerdo, voy a pasar voy a compartir la pantalla. Yo creo que desde un principio, cuando era yo niño, yo empecé a tener unos ejercicios de memoria muy arduos y muy constantes, porque eh, yo no sabía que era miope hasta los 7 u 8 años. Yo no veía bien. Entonces, yo tenía que recordar muchas cosas y recordar muchos espacios. Entonces, lo primero que coleccioné fueron espacios o memorias de los espacios. Y en esta imagen de la Academia de, de la Academia de Artes del Museo de Bellas Artes de Río de Janeiro, encontré una vez una exposición de todos sus mármoles con los ojos vendados, y eso a mí me causó una gran impresión, porque es así como uno entra de alguna manera en este mundo del conocimiento, ¿no? Con los ojos vendados, y poco a poco va uno viendo mejor. Y yo, obviamente, después de que me pusieron unos anteojos, pues vi mucho mejor. Y no te imaginas cuando yo pude ver, pues, con lentes de contacto. Veía yo enfocado el infinito, ¿no? Y bueno, pero yo vengo de una trayectoria un tanto, digamos, entrenada en los medios audiovisuales. Desde que yo estudié en la preparatoria, yo tenía afición por el cine y teníamos un cineclub, y en ese cineclub aprendimos, no solamente yo, sino la gente que, con la que formábamos el equipo pues aprendimos a manejar todos los aparatos, los equipos de 16 milímetros, los de 35, a manejar películas, siempre, digamos, con un contacto con la materialidad de los diferentes medios audiovisuales, las cintas de carrete abierto, y hasta el video. Es decir, empezamos a tener un pequeño estudio de televisión para medios didácticos, y éramos los estudiantes y después los exalumnos los que manejábamos el departamento de tecnología audiovisual en la ciudad de Puebla, en el Colegio Americano, que era una fundación con más de 1,500 alumnos. Y llegamos a generar material audiovisual para todos los estudiantes de los 3 niveles, de la primaria a la preparatoria. Y además teníamos un departamento cultural donde me formé como promotor cultural y como cineclubista. Posteriormente, yo estuve trabajando, colaborando por más de 8 años en la Casa de Cultura de Puebla, donde me tocó quitarme 3 vendas más, que serían la de la conservación de la fotografía, la de la conservación del sonido y de la foto.
digo, del cine, perdón. Entonces formé primero una cinemateca, la Cinemateca Luis Buñuel, y para eso pues tuve que ir a estudiar a la escuela del verano de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, a mí me tocó en Berlín Oriental, en la antigua Alemania Democrática. Posteriormente hice una estancia, becado por CONACYT, en aquella época, los años 80, CONACYT tenía becas de especialización técnica. Y entonces ahí fui a Londres, estudié cine de manera a distancia, ahora sería por correo postal, ¿no? A través de la Open University y el Instituto Británico de Cine, pues tomé unos cursos de crítica y estética de la fotografía. Y en los veranos había que ir a la Universidad de Stirling a hacer las prácticas y las pues, comparecencias presenciales en esos cursos. Así que todos los lugares y todos los espacios se seguían acumulando. Empecé a viajar, empecé a ir a las cinematecas, a visitarlas, cómo eran, a la de Bélgica, a la Cinemateca Francesa en París, para que, como decía Luis Vicens, para que no te cuenten cómo son las cinematecas, ¿no? Y entonces, también en la Casa de Cultura de Puebla, que era una casa del gobierno del Estado, que sigue siendo una casa de gobierno del Estado, entonces ahí teníamos que remodelar todo el edificio y nos sobró un cuartito, que no podía ser ni galería ni oficina, porque lo que menos queríamos era tener oficinas en un lugar del siglo XVII o XVIII, cuando podía ser un espacio público. Y en ese lugar hicimos una fonoteca. Y esa fonoteca respondía a un asunto meramente objetivo, que era ser el acervo para apreciar la música, así como la Cinemateca Luis Buñuel iba a tener un acervo para eh, enseñar la historia del cine y la apreciación cinematográfica. Y en un momento, en un tercer momento, por ahí de 1978-79, el secretario de Educación Pública, que había sido mi maestro en la preparatoria de ética, me dijo, mire, vaya usted a ver a mis amigos, los señores Alatorre y Méndez, que son un matrimonio de profesores, compañeros míos, fuimos alfabetizadores rurales, y el padre de ella, de la señora Méndez Alatorre, sí, eso es, su papá era fotógrafo. Dice, quieren venderlo, a ver, vaya usted a ver qué es. Entonces fui y el señor Mariano Anaya y la señora Méndez Alatorre me recibieron y me dijeron, mire, este es el archivo de mi papá y, y pues queremos que esté en buenas manos y pues eso lo vamos a mostrar. Y me mostraron por más de 20 tardes el archivo, negativo por negativo, vista por vista, estereoscópica, impresiones. Y bueno, yo hice un avalúo y en 2 meses se compró, nunca supe cuánto pagaron por él, pero ni me importaba en ese momento. Me dijeron, ¿cuánto cuesta? Yo le dije, bueno, pues yo creo que cuesta no menos de 30,000 pesos de aquella época, que vendrían siendo unos 300,000 pesos de ahora. Entonces, me dijeron, no, te avisamos. Y el profesor Martínez Márquez, que era secretario y senador del Estado de Puebla, un día me mandó una nota que me dijo, ve a recoger el archivo. Y así trasladamos el archivo de Juan Crisóstomo Méndez Ábalos
y formamos la fototeca. Pues todo esto empezó a surgir en los años 70, principios de los 80. Yo dejé la Casa de la Cultura y me fui a trabajar a la UNAM, a la Filmoteca de la universidad, y después regresé a la ciudad de Puebla a formar el Centro de Estudios, el Centro de Información y Documentación de Cultura Audiovisual. Y en esa época, en 1984, yo conocí a Grant Romer, que es este señor que está acá en Rochester, en Nueva York. Y él me dijo, mire, usted puede venir cuando quiera a aprender a conservar fotografías. No le podemos ayudar. Y yo llevaba un papelito, una cuartilla azul, una especie de volante, donde la Eastman House, el Museo Internacional de Fotografía y Cine, ofrecía un máster en conservación, pero había que saber fotoquímica. Y pues eso era como en chino para mí. Yo venía de la sociología, de las ciencias sociales. Pero yo guardé el papelito, que llegó una vez ahí a la Casa de la Cultura, dentro de toda la correspondencia que la Cinemateca hacía, o recibía, perdón, de otros archivos, que nosotros escribíamos a todos lados, a todos los festivales, a todas las cinematecas, queríamos pedir sus folletos, sus programas, sus carteles, para crear las conexiones, ¿no? Sí. Y en una de esas llegó el papelito ese. Le dije, oiga, señor Rome, pero dice, no, dice, nunca lo hicimos, porque nadie llegaba. Con eso de que pedíamos que fuera fotoquímica, pues no, pero ya lo hemos quitado y mejor pues, que el que tenga dinero pueda mantenerse aquí el tiempo que pueda, lo recibimos. Yo no fui sino hasta el año siguiente y fui por una temporada corta relativamente, creo que un mes y medio, una cosa así. Pero empecé con él a diseñar una estrategia de capacitación en México. Y así fue como hicimos los cursos nacionales de preservación fotográfica. El primero lo dio João Sócrates de Oliveira, brasileño, que era el director de conservación de la Cinemateca Brasileña en Sao Paulo, del cual tradujimos un manual que él había publicado. Y después, al año siguiente, con un fondo de UNESCO, llevamos a Grant Romer. Y ahí empezó mi educación en la conservación de la fotografía. Y Grant me decía, pero tú vienes del cine, eso es como igual, ¿no? Le dije, es que nosotros en el cine nos ocupamos de 20 rollos, de 10 de sonido y 10 de imagen. Y aquí en las fotos, pues nomás nos ocupamos del negativo y del positivo, si es que existe, ¿no? Bueno, pues así fue como empecé. Y con ello, no solamente empezó mi educación en el campo de la conservación fotográfica, sino también en la docencia. Es decir, yo cada vez que hacía uno de estos, pues como complejos o repositorios, tenía yo que enseñarle a mis colaboradores. Éramos como una comparsa autodidacta. No íbamos a encontrar a nadie a la vuelta a la esquina que supiera esto. Entonces empezamos a tener esta comunicación con Pedro Ángeles en el Instituto de Investigaciones Estéticas en Yucatán, con Valdemaro Concha, y entonces me convertí en un docente de la conservación en lugar de un consultor. O sea, mis primeros años fueron enseñarle inclusive a mis jefes, que es muy difícil eso. Los jefes no quieren aprender, ¿sí? Se resisten a aprender que hay que gastar el dinero y que hay que invertir el dinero en conservar el patrimonio. Eso es una cuestión
que viéndola así de lejos, ¿no? Pues concluyo que la conservación, como no viste políticamente a nadie, pues entonces no se apoya. Si se apoya más una exposición, una publicación, que decir, vamos a hacer y apoyar un plan de conservación. Como que no ha habido una sinergia entre los actores de la conservación, los gestores, los promotores y los directivos. Sí, parece que había que rescatar las fotos limpias, con sus sobres libres de ácido y que nos las trajeran, ¿no? Y que No, así todo. nunca va a ser. Bueno, pues entonces, así como eduqué a mis jefes, pues me encontré a muchas personas con las cuales participé de manera pues doblemente en dos perfiles, en dos niveles, como es el caso del Centro Fotografía de Montevideo, en el cual pues hemos logrado desarrollar una actividad de consultoría y una actividad docente. Y desde hace más o menos unos 10 años, yo viajo frecuentemente a Uruguay, a donde hemos desarrollado en el Centro de Fotografía cursos que han ido tomando no solamente uruguayos, sino argentinos, brasileños, peruanos, que se han acercado y hemos ido como pasando por así de forma, digamos, un poco independiente, pues por temas de conservación, historia de la tecnología, características de los procesos, identificación, hasta programas de gestión, ¿no? Así que hace unos 5 años al centro en Montevideo le dan un edificio nuevo, no un edificio nuevo, le dan un edificio para una nueva sede del centro de fotografía. Y yo le digo a Daniel Sosa en ese momento, dije, hay que conjugar tu actividad de difusión de la fotografía con una actividad docente. Si tú no haces una actividad docente y te quedas en una sola actividad de difusión, eres una institución vulnerable. En este momento, las instituciones que tienen una conexión con la educación, con un aspecto educativo, son más fuertes, se fortalecen más rápido. ¿Por qué? Porque tienen una identificación y una interacción formal con sus públicos. Entonces, hay mayor compenetración de ambas partes. Entonces, se hace el centro de formación regional. Si yo lo que pienso es que tarde o temprano el centro de fotografía en el segundo piso debe de tener un laboratorio de docencia de la conservación, que a su vez sea su laboratorio, su taller de conservación, pero que tenga una función docente. Y para empezar con esa idea, decidimos hacer el programa de conservación de patrimonio fotográfico, que hace un año terminó la primera generación y esta pandemia maldita nos ha interrumpido la continuidad de la segunda generación. Bueno, estos son los primeros. A la derecha ustedes van a encontrar a los participantes de varios países, de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Perú. Y en la imagen de la izquierda son parte de los instructores y del claustro académico. Joan Boadas, Soledad Abarca, Luis Pavao, Sylvie Penichon, que este programa arrancó con un encuentro internacional de preservación de patrimonio fotográfico que no se hacía en América Latina por más de 15 años.
y era el primero que se hizo en el Uruguay, ¿sí? O sea, se había hecho en Brasil, se había hecho en otros lugares, pero no en Uruguay. Bueno, pero América Latina es muy grande y muy extensa, es una especie de continente largo, largo, y pensamos hacer el mismo programa, pero en la Ciudad de México, para la gente que viene del Caribe y Centroamérica. Y entonces, pues esta condenada pandemia tampoco nos ha dejado terminar este programa que terminaremos pues en el 2021. Pero acá también nos interesa mucho conectar a los que no toman este programa sino por cualquier razón. Y entonces ofrecemos una serie de conferencias con los especialistas que vienen invitados del extranjero para ir creando esta comunidad y sobre todo ir creando una especie de cotidianidad, de saber que cada 2 meses o 3 hay un evento, un sábado en la mañana, en donde te vas a encontrar con un especialista de esta disciplina de la conservación y la preservación. Bueno, pero si yo reúno mi experiencia que he pues tenido en mi vida profesional, pues he trabajado en la Cineteca Nacional como director de acervos, formé en la Universidad de Puebla el Centro de Información y Documentación, adelantándonos 10 años. Esto tampoco es bueno a veces, porque entonces al principio la gente no entiende por qué estás coleccionando o por qué estás guardando fotos o videos. O sea, era muy temprano pensar en la memoria de la institución. Se pensaba en la memoria que estaba escrita en los libros, ¿no? Pero bueno, afortunadamente en aquel momento, en 1983 y hasta 1990, la universidad estuvo gran parte de esos años bajo la dirección de un historiador muy visionario que fue Alfonso Vélez Pliego, y logramos hacer muchas cosas. Pero bueno, no todo es eterno y pues a veces los cambios de administración destruyen lo que hacen los anteriores por un ejercicio de ego irracional. Y bueno, pues sobrevivió, así como sobrevivió la Cinemateca y la Fototeca en la Casa de la Cultura. No, tenemos que ser serios y sinceros y honestos, no con la misma pertinencia, no con la misma fuerza, porque nadie puede conservar lo que no quiere. Y no todo el mundo quiere su trabajo, como los que hemos hecho instituciones, como los que hemos hecho dependencias. Cuando yo llegué a la Cineteca Nacional, pues no había dirección de acervos. Entonces tienes que construirle, tienes que dejar en papel qué va a ser el que registra y qué va a ser el que revisa y qué va a ser el de la biblioteca y por qué tienes que tener un área de reprografía y todo eso. ¿Sí? Por ejemplo, la figura del área de acceso. Es decir, debe haber alguien que esté a cargo del acceso para que la gente sepa a quién recurrir a pedirle las películas. Y esa persona tiene que tener buen carácter, tiene que ser amable, y tiene que ser inteligente, y tiene que tener experiencia. Entonces, yo lo que quiero decirles es que en esto de los archivos, los nuevos archivos, no encontramos perfiles a la vuelta de la esquina y hay que construirlos. Y esa construcción es una inversión en el capital humano. Es un activo fijo y hay que cuidarlo. Y si algo
peca este país es en descuidar sus activos fijos en términos de recursos humanos. Y por eso no crecemos en la misma, bueno, pues con un ritmo, ¿sí? Sino un día bailamos reggae, otro una zambita, otro día una cumbia, ¿sí? Y entonces así no podemos vivir, ¿no? Y bueno, pues la cuestión está en que con toda esta experiencia decidí escribir un ensayo que se llama Un modelo para la gestión, organización y administración de las tareas que inciden en el desarrollo de las colecciones. Y aquí si tienes una colección de lápices, te sirve. Vas a hacer una colección de globos, te sirve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un modelo conceptual y yo creo que eso es lo que falta. En nuestra disciplina y en los archivos falta hermenéutica, falta reflexión y falta conceptualización de lo que hacemos. Se crean pues una serie de dependencias y de repente hasta sistemas, ¿no? Y que nunca tienen cara de sistema. Es un nombre, es un nombre que se puso, un sustantivo que se puso de moda. Yo por eso dije, pues un modelo, un triángulo equilátero. Y para que tengas un modelo geométrico y puedas construir un triángulo equilátero, necesitas una recta AB horizontal y del punto B con un compás, ¿sí? Abierto eh, eh, en, en la distancia que hay entre A y B, vas a trazar arriba una marca y después te vas al punto A y trazas otra y ahí tienes el ángulo, la puntita, y ya nada más unes tu punto de trazo con el compás, con el punto A y después con el punto B. Así nos enseñaron en la primaria, en el sexto de primaria, en geometría, a hacer un triángulo equilátero. Bueno, cuando nosotros trazamos A a B, decimos, esta es la fototeca del centro queretano de la imagen. Y después tomamos nuestro compás y trazamos esa rayita. Esa rayita es la misión y la otra es la visión. Y de la misión vas al punto A y tu punto A debe despejar los objetivos. Y en el punto B, tus metas, porque las metas tienen que ver con la visión. Entonces, si tú tienes eso claro, puedes empezar a construir este triángulo que se ve en la pantalla. Es decir, un triángulo que se divide en fractales. Y entonces tienes el control físico en el primer fractal a la izquierda, en la base a la izquierda, conservación, diagnóstico. O sea, el registro, o sea, ¿cuál es el corazón del control físico? Pues que diagnostique qué tan buenas y qué tan sanas están tus colecciones. Y después en el otro triángulo del lado derecho, el control intelectual, el que a través del análisis de la imagen, a través de saber cómo describirla, usando una base de datos, vas a tener un catálogo. Pero si no haces registro de tus colecciones, no puedes nutrir el catálogo. Si alguien no mide la foto sin romperla, que es el caso de un conservador, o sin rayarla, o agarra el flexómetro, ¿no? Y cuando regresa el flexómetro, porque es muy cool darle el jaloncito al gatillo del flexómetro, ¡pum!, se rompe la albúmina, ¿sí? O sea, el conservador es ese personaje que es todo lo contrario, es es decir, todo lo contrario a un mono con navajas, ¿verdad? ¿Sí? A una bestia con unas gilets en la mano.
pero su trabajo no solamente es medir, es mientras mide estar viendo, está sulfatada, está. Lo mismo con una cinta, ¿verdad? De audio de 1/4 de pulgada de 1200 pies, pues la persona, el conservador de audio, la tiene que analizar, la tiene que revisar y la tiene que tocar en algún momento y tiene que saber cuál es la velocidad y cuánto dura y si está opaco el sonido o no, si hay hidrólisis y qué está haciendo diagnóstico para saber qué cura le da, ¿no? ¿Cómo lo cura? ¿Cómo lo estabiliza, verdad? Y entonces está trabajando con la gente de registro y le está diciendo, oiga, pon que está en mal estado, pon que es urgente, que tiene que irse a digitalización, o sea, tiene que irse a preservación, tiene que sacarse una copia mientras vemos cómo la restauramos, ¿no? Pero mientras la tenemos que digitalizar. Entonces registro tiene que ir con el de preservación y decirle, mira, este es el número de inventario, la clave alfanumérica, el número de control, pónselo al file, ten cuidado, mira lo que dice el reporte de condiciones, ¿sí? Que está muy quebradiza, entonces ponle más cinta, vamos a poner, ya le pusieron mucha cinta líder para que el jalón no la reviente. Lo mismo en una película de cine, ¿verdad? Bueno, pues entonces yo hice esto y con este modelo, pues yo he estado, ahora que me he retirado de ser un funcionario público en el sector privado, y me he dedicado más a la docencia de estas cosas, porque creo que se necesita, pues, adelantar mucho trabajo en ese sentido. Y en otra de las cosas que me he dedicado, fíjate que cuando yo me fui a trabajar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me invitó un amigo, porque dicho sea de paso, yo no trabajo más que con mis amigos. Es decir, y es lo que más me gusta. Eh, yo no sé si eso es una cuestión un poco de herencia gregaria, ¿sí? Así como en El Padrino, ¿no? Los italianos se juntan para defenderse de la explotación de los irlandeses en los barrios, ¿no? O en el siglo XIX, en los masones, ¿no? Bueno, o simplemente los gitanos, en fin, los grupos de musulmanes, son una cosa como tribal, ¿no? Bueno, pues cuando yo fui a trabajar al CONACYT, me dijeron que había que fomentar que el video científico y los archivos de los videos científicos y la fotografía científica y el cine científico y que había los centros de información en los diferentes centros de investigación eran muy importantes, que había que reforzar todo eso. Entonces empezamos a trabajar ahí con Lourdes Robalo y con Isabel Chong, que eran las jefas de departamento de la dirección, de la subdirección de información científica y tecnológica, y que yo era su jefe, y que entonces dijeron, no, pues es que necesitamos hacer bases de datos y necesitamos saber, a ver, hagamos una base de datos en microISIS, porque Isabel Chong ya había hecho eso para la Filmoteca de la UNAM, y Lourdes Robalo, que era experta en normas, y entonces dije, es que eso de la catalogación a mí me choca, me da mucha flojera. Pero es así como que te estás destinado y entonces hicimos una reunión, bueno, no una, como 15 reuniones con el tal seminario de fonotecas que había en México y para ver si podíamos hacerles una base de datos para música, para las radios indígenas.
Y bueno, pues hicimos todo eso, hicimos un catálogo de materiales audiovisuales en ciencia y tecnología, eh, que no era una base de datos, era un catálogo impreso que recibía en una base de datos, en microISIS. Y eso fue en 89, 90, por ahí. Y después dije, bueno, ya me voy del CONACYT, me voy al Instituto de Astrofísica Óptica y Electrónica, y ahí pues ya me olvido de la catalogación. Pues no, es decir, me seguía persiguiendo la catalogación y catalogamos una colección de instrumentos eh, científicos, y después trabajé en la Biblioteca de Antropología en un convenio entre el INAHOY y el INA para los códices, y pues había un catálogo de códices. O sea, siempre estaba esta cuestión de la descripción de la información. Y cuando llegué a trabajar en la Cineteca Nacional, pues estaba la cosa de que el catálogo de Cineteca estaba en microISIS y corría en una computadora 386. Imagínate qué valuación podría tener ese asset, ¿no? Entonces no había respaldos. No le daban dinero para comprar disquitos y respaldarlos, floppies. Entonces, pues empezamos a cambiar. En el mismo CONACYT, en 1989, no había computadoras personales. Había más que una Hewlett Packard 4000, que era una computadora, sería como el equivalente a una 586, una cosa así, que corría todo, la nómina, los becarios, ¿sí? Entonces se compraron 110 computadoras personales en aquella época, pero las secretarias trabajaban en sus máquinas de Esperita de la IBM y de la Rosetta de la Olivetti, y no había, es decir, dictaban, la gente escribía, ¿no? Bueno, pues eso era un poquito antes del Internet, ¿no? Y en 10 años cambió todo, y entonces cuando yo llegué a trabajar a Radio Educación y al proyecto de la Fonoteca Nacional, a constituir el proyecto de la Cineteca Nacional, a diseñarlo desde cero, pues hicimos un comité para hacer la norma de fonorregistros, de documentos sonoros. Otra vez el encuentro, y ahí pues que el MAR 21 y que entonces tuvimos que conjuntar a una serie de especialistas para que tú definas en una norma lo que es el concepto de descripción de atributos físicos, de creación, de formato, de contenido. Y después, por otro lado, las bases de datos y el intercambio de información. Me acuerdo muy bien que una vez llegó muy alarmada una persona que trabajaba ahí con nosotros en Reeducación, porque Tomás Stanford le había dicho que la norma no servía porque no estaba en MAR 21. Entonces yo dije, ¿what? Y la directora, que era Lidia Camacho, me dijo, oye, no están. Dije, perdóname, eso es un formato de intercambio de información. Lo que está en la norma está explicado conceptualmente. Y eso es lo que todo el mundo tiene que resolver primero, y después que decida en qué manejador de datos automatizado, llámese software, pues decidirá hacer el intercambio de información a MAR 21 o a Dublin Core. Pero eso nadie me lo enseñó. Yo no fui a una universidad a estudiar archivonomía informática, sino en este ir y venir de todos estas dependencias que te obligan
actualizarte. Y eso es lo que hicimos en, en reeducación, en la fonoteca, y después me toca hacerla o contribuir como líder del proyecto de la norma de descripción de documentos fotográficos al frente del centro del seminario de imagen y documentación del centro de la imagen, que en ese momento el centro me convoca a mí para que yo convoque a unos especialistas y hagamos la norma. Y ya con la norma en la mano, vamos al COTENDOC, al Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación, a presentarla. Y entonces, 4 años toma desde que empezamos a arrastrar el lápiz hasta que sale publicado en el diario oficial de la Federación. Bueno, eso lo cuento porque son las contribuciones que creo que son importantes desde mi experiencia en esto. Y otra contribución, a partir del mismo seminario de imagen y documentación, se crea el Fotoobservatorio, que es un organismo independiente, autónomo, que trata de reunir en una plataforma a los archivos públicos y privados, bibliotecas y otras instituciones, entre ellos fotógrafos, que cuentan con un archivo fotográfico y que, bueno, es una plataforma que ahorita tiene 67 archivos detectados y registrados, pero localizados hay más de 200. Ahora hay que saber quién quiere decirnos dónde están las fotos, porque es otro de los problemas. La gente no quiere ser crítica y a veces le tiembla la mano para decir, no, pues yo tengo fotos, pero no están bien cuidadas. Porque tiene temor a que lo sancionen, a que lo corran del trabajo. Pero bueno, que se acerque a la plataforma de Foto Observatorio, pues va a encontrar aquí esta infografía donde podemos localizar rápidamente qué misión tiene, qué objetivos, qué funciones, para qué lo queremos. Y lo queremos conocer el estado del arte, en las condiciones que guarda la conservación de la fotografía para coadyuvar, para promover políticas públicas. Pero en ese inter y en ese proceso de construcción de las políticas públicas, también construimos conocimiento, capacitación y actualización del personal, porque esto lo cuidan personas, no son máquinas, no son computadoras. Bueno, todo esto me ha llevado a ser pues un conferencista y un instructor en muchos lugares, no solamente en México, sino en América Latina y en España y en el Portugal. Así que, pues sí, sopilote viejo sabe cómo planear, ¿no? Entonces, pero bueno, pero el trabajo que creo de docencia, es, por un lado, el de consultoría por otro, el de gestión cultural, pues arranca obviamente de la necesidad. Yo, de la necesidad de enseñar la disciplina. Y pues trabajé 11 años en la Escuela Nacional de Restauración, logré mi cometido, enseñar a nivel licenciatura durante 11 años la disciplina, pero como todo en este país, las cosas que tienen éxito se destruyen. Es como misión imposible, la grabadora con las instrucciones, ¿sí? Ahora se va a destruir, después de 10 años se va a destruir. Ese ciclo, yo no sé si es un designio mágico, religioso, pero eso pasa. Después de 11 años, abren una especialidad en la Escuela de Restauración de Fotografía que no logra subsistir ni 4 años. ¿Por qué? Pues porque para hacer una maestría, uno hace una maestría ¿para qué? O una especialidad ¿para qué?
para resolver un problema de los que están en el inventario nacional de problemas. Y resulta que nadie va y pregunta cuántas colecciones hay, qué necesidad de conservadores hay. No, se lanzan como el borras a hacer una especialidad, como un capricho, ¿sí? Y cierran el seminario, taller de conservación de fotografía, para darle lugar a la especialidad, que acabó siendo una estrategia de titulación para una escuela que tiene un bajo índice de titulación, donde hay 25 estudiantes por generación. Debería entrar 5 y salir 5 con el papelito, ¿sí? Pero no, entonces ahora hay una maestría en conservación de patrimonio documental, que fue la misma idea que yo le planteé a la directora en turno en aquella época, cuando me convocó para decirme que me iba. Le dije, pero es que eso no necesita en México. En México lo que necesitamos es gente que sepa de varios soportes, que se especializa, pero que no le volvamos a repetir lo que aprendió en la licenciatura en materia de papel, que no le volvamos a decir lo que aprendió en la licenciatura en materia de encuadernación, sino que ahora les enseñemos a diseñar guardas, a pensar en volúmenes, en gestión. Bueno, yo tengo la satisfacción de que en cada uno de esos 11 años yo traje a un especialista como maestro invitado al seminario. Y ahí ustedes pueden ver a Stephanie Ogeneski, que en aquel momento trabajaba para Chicago Women Prints y para el Smithsonian. Ahora es la diseñadora de estrategia digital en el Instituto Smithsoniano. O sea, si todo mundo pudiera repetir mi experiencia, que no se necesita tener ningún coeficiente intelectual altísimo, ni nada, simplemente apoyos. Yo buscaba la manera, hasta los hospedaba en mi casa, para romper la inercia del que no podemos, no tenemos, no, aquí no. El Muro de Lamentaciones está ubicada en Jerusalén y ahí se debe quedar. Muy bien, maestro. Bueno, pues regresamos a la misma imagen con la que empezamos, pero aquí obviamente pues seguimos con algunas vendas, porque los materiales cambian, porque las situaciones cambian, porque vivimos un mundo muy dinámico. Bueno, maestro, pues sí, que definitivamente siempre platicar con usted, escucharlo, es de acuerdo también a toda la trayectoria que ha tenido y a la perspectiva que usted tiene, siempre redunda en un montón de posibilidades y eso es también muy interesante porque frente a una postura crítica y reflexiva, pues también vienen todas las cosas que se pueden hacer y todas las cosas que tendríamos que estar haciendo siendo un servicio público. Le agradezco muchísimo su tiempo, sus palabras y sobre todo siempre su generosidad, porque bueno, así lo he percibido y así lo he vivido también. Le mando muchos abrazos y seguramente que también tendremos la posibilidad de seguir pues dialogando en beneficio del Centro Queretano de la Imagen. Muchísimas gracias, maestro. No, claro que sí, muchas gracias por invitarme. Que estén muy bien, cuídense. Gracias, igualmente.